Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Espinosa, soy docente supervisor de los consultorios de psicología en la Universidad del Bosque y hoy vamos a hablar un poco sobre las estrategias de intervención en adolescentes, específicamente en adolescentes para el manejo de regulación emocional. Entonces, pues vamos a hablar principalmente sobre estrategias de regulación emocional o las técnicas que se utilizan como estrategias de regulación emocional en adolescentes. Yo creo que, pues, en general, lo que recomendaría en términos de protocolos, uno, podría estar el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, del doctor David Barlow y compañía. Hay una variación específica para adolescentes, está el de adultos, pero también una variación específica de adolescentes. Pueden buscar ese protocolo, creo que hay una traducción de eso al español. Entonces, ese es un buen libro para iniciar. Creo que es para una idea de la mayoría de estrategias que se utilizan para la regulación emocional. También tenemos, por supuesto, desde la parte de DBT, sobre todo cuando tenemos una desregulación emocional grave. Cuando me refiero a grave, a lo que me refiero es a consultantes que tienen un riesgo alto de suicidio, consultantes que tienen riesgo de agredir a otros. Bueno, ahí en ese tipo de estrategias donde se requiere algo más intensivo porque es algo mucho más grave que no puede ser necesariamente lo más usual dentro de los consultorios, se puede trabajar desde el DBT, terapia dialéctico-conductual. Específicamente, el modelo que está para adolescentes, que está escrito por Jill Ratos. Ella fue la profesional que adaptó todo esto para DBT. Además de eso, si no estoy mal, hay un programa de DBT para colegios, se me escapa exactamente el nombre, pero sé que existe ese protocolo. En una búsqueda en Google pueden encontrarlo o me pueden escribir y pues por supuesto que les enviaré la referencia. No tengo el libro directamente, pero les enviaré la referencia de este entrenamiento en habilidades de DBT específicamente para adolescentes en colegios. Y finalmente podemos tener también el de terapia de aceptación y compromiso o ACT para adolescentes, que usualmente lo tienen que utilizar con adolescentes que tengan un nivel de regulación leve o moderada. Y creo que el protocolo de Javier Mandil, de Fabián Madero y Paula Quintero puede funcionar bien. Entonces, pues esos son como los protocolos en general que recomiendo para el tema de regulación emocional. Una cosa importante cuando hablamos de regulación emocional es que, por lo menos como yo lo entiendo y como yo lo aplico, es que cuando se habla de regulación emocional, se entienda que se está hablando de una desregulación de múltiples emociones, no solo una. Entonces, si el consultante, que en este caso el adolescente, tiene un problema principalmente de ansiedad, tiene la regulación emocional de pronto de solo ansiedad o solo tristeza, que en este caso sería depresión, entonces recomendaría protocolos específicos para ansiedad, protocolos específicos para tristeza. Para hablar de desregulación emocional y hablar de esos protocolos, ya se requeriría, yo creo que tres o más emociones desreguladas para hablar de esto. Si no es el caso, si solamente estamos hablando de un tema de ansiedad, intentar aplicar un protocolo de regulación emocional para un problema solamente de ansiedad, tal vez puede ser muy grande, ¿sí? De pronto el protocolo unificado puede funcionar porque está más focalizado para el tema de ansiedad, pero si es solamente una emoción, por ejemplo, el tema de la tristeza, haría algo de activación conductual, o haría algo relacionado, por ejemplo, con el niño que no sonríe, o algo parecido a eso. Si estamos hablando de un tema de rabia solamente, bueno, entonces ahí de pronto alguno de estos protocolos de regulación emocional puede funcionar, pero lo recomendable es primero corroboren, por supuesto, cuál es la emoción que está regulándose, y si son varias, pues eso quiere decir que estamos hablando de una regulación emocional más grave y por lo tanto utilizaría protocolos más indicados para eso. Pero mientras tanto quiero darles unas ideas rápidas sobre el manejo de las diferentes maneras de hacer un protocolo o de hacer un manejo de regulación emocional en los adolescentes. Entonces, en esencia, nos vamos a encontrar con que para manejar cualquier emoción, para regular cualquier emoción, implica cambiar una de tres cosas. Pensándolo en el análisis funcional de la formulación transdiagnóstica, implicaría manejar o los antecedentes, lo que antecede a la emoción, implicaría manejar la respuesta emocional misma, que tiene que ver con lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual, o podríamos manejar las consecuencias. Esos son los tres caminos, o esas son las tres áreas en las cuales yo puedo implementar estrategias para regular la emoción. Entonces, si estamos hablando de antecedentes, por supuesto vamos a hablar de la parte contextual, de lo que está ocurriendo alrededor. Recordemos que partimos desde un modelo transdiagnóstico, lo cual implica tener en cuenta variables también contextuales, biológicas y demás que influyen sobre el problema. Y por lo tanto, entonces vamos a tener estrategias que van a estar más focalizadas sobre manejar ese contexto,
Va a haber otras que tienen que ver más directamente sobre la respuesta fisiológica o la respuesta cognitiva o lo conductual. Y va a haber otras que tienen que ver con las consecuencias, con lo que pasa después de la conducta problema, porque pues estamos asumiendo que si hay una desregulación emocional, eso quiere decir que este chico tiene conductas problemáticas, de lo contrario pues no consideraríamos que tiene ese problema de desregulación emocional. Entonces, usualmente el modelo que tiendo a utilizar para entender este tema de regulación emocional es el modelo de Gross, James Gross. A partir de este modelo de regulación emocional de James Gross, de hecho es el mismo que se utiliza en el protocolo unificado, es que para mí es más fácil entender en qué momento o en qué lugar debo implementar la estrategia de regulación emocional. Entonces, permítame me explico. Una de las primeras recomendaciones que le hago, no solamente para adolescentes, sino para cualquier paciente, es que escoja uno de los modelos de regulación emocional con el cual usted se sienta más cómodo, el cual usted cree que sea más adecuado, y a partir de eso entienda cómo está funcionando la emoción del consultante y en dónde está la falla que lleva a que ocurra el problema de regulación emocional. En este caso en particular, como le decía, yo le recomiendo el de James Gross, que me parece que es el más claro, donde nos plantea 5 elementos o 5 aspectos dentro de una emoción que van en orden, o sea, el primero, luego el segundo, luego el tercero. El primer elemento es la selección de la situación. Y es que hay gente que puede tener dificultades de regulación emocional porque seleccionan de manera equivocada la situación. Y eso tiene que ver con antecedentes, lo que le está hablando ahorita de contexto. Entonces, esta es una persona que escoge involucrarse, escoge meterse en situaciones donde es fácil que se desregule su emoción. Entonces, ahí viene el tema de encontrar lugares donde usualmente hay consumo de sustancias, o andar con los amigos donde usualmente yo termino de pelea, o estar con esta pareja que en particular terminamos en discusiones, o estar en tales escenarios que me tienden a generar miedo, o estar en tal escenario donde es usual que me dé una respuesta de miedo y ansiedad social intensa. Entonces, ese primer elemento tiene que ver con esa selección de la situación. Lo primero que uno tiene que mirar en la regulación emocional es, bueno, ¿cómo estamos escogiendo en qué situaciones nos estamos involucrando? Y muchas veces viene desde el tema de, ni siquiera lo estoy escogiendo, no tengo ni idea, o sea, estoy llegando pues a la buena mi Dios, a la situación a la que llegue. O a veces lo que puede pasar es que estoy escogiendo ciertas situaciones por evitar, por ejemplo, por no decir que no, o por ser sumiso, termino metiéndome en algo que no quiero, o por evitarme malestares a corto plazo, entonces por pura consecuencia a corto plazo, por tratar de estar buscando una consecuencia o una ganancia a corto plazo, entonces voy donde mis amigos, a pesar de que mis papás me dijeron que no, entonces termino teniendo un lío con mis papás enorme a largo plazo, pero a corto plazo entonces voy porque es que la quiero pasar bien con mis amigos. Entonces, en esa selección de situación también va a ser importante el pedazo de regulación emocional, porque obviamente cuando tenemos problemas para escoger esa situación, terminamos involucrados en situaciones que fácilmente desregulan la emoción. Entonces, esa es la primera, la selección de la situación. Lo segundo es la modificación de la situación y es, bueno, ya estando en una situación en particular, ¿usted qué hace antes de que ocurra el pico emocional? Antes siquiera de que ocurra el pico emocional, ¿usted qué hace para afrontar o para lidiar esa situación en particular? Entonces, ya escogirme una fiesta y estando en la fiesta, ¿qué estoy escogiendo hacer? Resulta que yo, pongamos dos ejemplos. Uno, no quiero estar en la fiesta. Entonces, como no quiero estar en la fiesta, todavía no siento un malestar muy grande, pero no me siento cómodo, no quiero estar ahí. Entonces, escojo ponerme a tomar un montón de alcohol, escojo ponerme a fumar un montón de marihuana, escojo consumir un montón de drogas. Eso lleva a que yo estoy tratando de cambiar cómo me siento en esa situación. Y eventualmente llega, por supuesto, a que termine alterado de conciencia, borracho y termine con un problema emocional más grande, o termine más alterado, o teniendo dificultades con mi familia. O hablemos de un poco el caso contrario. Estoy en un lugar donde me siento muy bien, donde la estoy pasando chévere, estoy en una fiesta que quiero ir, que me parece chévere, y mi manera de afrontar es la misma. Consumo un montón de sustancias, consumo un montón de alcohol, consumo un montón de drogas, porque estoy contento y estoy en esas. Y después, en medio de la borrachera, termino peleando, yéndome a los golpes con alguien que estaba por ahí en el bar o en la discoteca, o termino discutiendo con mi pareja y terminamos en un pico emocional, en una desregulación completa cuando inicialmente en teoría estaba contento y no había una regulación emocional.
Entonces tiene que ver con lo que yo hago, esa modificación de la situación tiene que ver con lo que yo hago estando dentro de la situación. Cuando ya, o sea, tengo que estar en esa situación que no me gusta o tengo que estar en esa situación que usualmente me desregula y la manera como la afronto de hecho hace que termine exacerbándose o termine generando un problema. O puede que ni siquiera sea una situación que no me guste, o puede que sea una situación normal, cotidiana, pero mi manera de afrontar hace que se dispare. Entonces, si estoy normal, ¿cierto? Estoy en una situación manejando, estoy en un centro comercial, estoy entrando al centro comercial, entonces termino de pelea con alguien, termino agarrándome porque de pronto alguien pasó y me dijo algo, me miró raro, entonces en ese momento es que yo ya comienzo entonces a gritar y a hacer un montón de despliegue, un montón de conductas de afrontamiento que terminan empeorando la situación. Entonces esa modificación de la situación es el segundo elemento y por supuesto pues tiene una influencia importante sobre la regulación emocional. El tercero y el cuarto, el tercer elemento y el cuarto elemento son elementos que van dentro del sujeto. De hecho, específicamente hago el gesto porque tiene que ver con la parte del pensamiento, la parte cognitiva. Pero son dos elementos. Uno, que en este caso sería el tercer elemento, es el despliegue atencional, hacia dónde usted dirige su atención. Si usted está en una situación, usted está en un bautizo, y entonces usted comienza a dirigir su atención hacia lo aburrido que es esto, qué cosa tan horrible, no quiero estar acá, y el adolescente que no quiere estar en la misa, qué cosa tan fea y qué mamera, y entonces dirijo mi atención a esos estímulos, incremento mi malestar. O por el contrario, algunos adolescentes lo que tienden a hacer para tratar de modificar la situación y de hecho cambiar también su atención es que se ponen a jugar videojuegos o se quedan con el celular. Entonces me quedo en el celular y me pongo a jugar con el celular y estoy jugando ahí con el celular y entonces termino teniendo líos con mi familia o con mis papás porque estoy mirando el celular y mire el celular y eso es para quitarme el malestar del aburrimiento que estoy sintiendo de estar ahí o la rabia con mi mamá porque me obligó a estar acá. Entonces dirijo mi atención por completo a ese celular. Entonces, por supuesto, terminamos a largo plazo teniendo más problemas y a largo plazo terminamos teniendo más dificultades. Entonces, tenemos ese hiperfoco selectivo que ocurre en este tema de atención y es que cuando una persona su foco de atención hace que a largo plazo termine teniendo una desregulación emocional más grande, ¿no? Dentro de esto puede estar también la rumiación y la preocupación, cuando la persona redirige su atención hacia adentro, hacia su propio pensamiento y entonces termina rumiando, hablando del pasado, termina sintiéndose culpable o avergonzado por algo que ya ocurrió, o termina pensándose a futuro, termina preocupado, termina pensando en, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y entonces qué va a pasar? Y entonces termino angustiadísimo y no sé cómo manejarlo y qué voy a hacer. Entonces todo eso hace que yo dirija mi atención hacia mi propio pensamiento y pues me cueste, por supuesto, percibir lo que ocurre a mi alrededor, y a pesar de que aparentemente puede ser que la situación no esté tan grave o que hasta esté en una situación agradable, termine en una desregulación emocional, realmente es porque terminé hiperfocalizado hacia adentro. Terminé pensando en mis pensamientos, valga la redundancia, terminé ensimismado en mis propios pensamientos, mi atención está dirigida a mi fenómeno cognitivo y termino pues ignorando otras cosas que me traen problemas más a largo plazo. Entonces, en esa parte de atención también es importante, ese tercer elemento de despliegue atencional es crucial acá, ¿no? Es hacia dónde está dirigiendo el paciente, inclusive los adolescentes hacia dónde están dirigiendo, ¿no? Y recordemos que los adolescentes son bastante diestros y también por temas evolutivos, están muy dirigidos hacia la evaluación social, de pares sobre todo. Entonces pueden estar en una situación agradable con la familia y demás y de pronto se encontraron en el restaurante un compañero o de pronto están caminando con la familia, están en la esquina y pasa un compañero del colegio y Dios mío, qué vergüenza. Y entonces mamá no me ves nada porque es que me están mirando y se están riendo de mí. Y entonces a pesar de que de pronto puede ser un gesto agradable por parte de la familia, este chico o esta señorita está dirigiendo su atención hacia la posible evaluación negativa, ¿no? Entonces está focalizado en ese estímulo en particular. Entonces, por supuesto que también hay que aclarar cómo problemas de atención pueden llevar a esa regulación emocional. El cuarto elemento, que tiene que ver también con esta parte de pensamiento, el segundo elemento cognitivo, pero el cuarto elemento en total, tiene que ver con la valoración cognitiva que hace la persona de un estímulo. Entonces, esto se parece un poquito más a lo que se entendía en segunda generación como los sesgos o interpretaciones cognitivas. Entonces, en este caso, a lo que nos referimos es cómo yo entiendo el estímulo que se me está presentando, cómo yo interpreto, cómo yo
a partir de mi historia previa, a partir de mi manera de entender las cosas, llego a conclusiones o llego a atribuciones a partir del estímulo específico que estoy viendo. Entonces, yo creo que aquí muchos de ustedes ya lo conocen, pero estamos hablando de elementos clásicos de errores de interpretación, maximización, minimización, visión de túnel, catastrofización, bueno, miles y unas más de errores y elementos que pasan con todos los seres humanos, pero especialmente en adolescentes, sin duda que, por ejemplo, cosas como la minimización del riesgo, donde también por temas evolutivos los adolescentes tienden a minimizar el posible riesgo que tiene, por ejemplo, involucrarse en conductas peligrosas. Y esta es la pelea, hermano, milenaria de adolescentes y padres, ¿no? Y es que el adolescente dice, a mí nunca me va a pasar, yo nunca me voy a caer, a mí no me van a robar, a mí no me va a dar VIH, a mí no me va a dar una enfermedad de transmisión sexual, a mí no me va a pasar eso porque yo me voy a cuidar, porque yo soy más inteligente que los demás, a mí no me va a pasar nada de eso, ¿sí? Y los papás angustiados y preocupados porque el chino hizo, no hizo, mencionó, no mencionó un montón de cosas. Entonces, en esa valoración cognitiva, en esa minimización, pues obviamente que es tan característica de los adolescentes, pues está la duda de, bueno, ¿por qué habría de tener eso? ¿Por qué los adolescentes habrían de tener esa manera de interpretar, esa manera de valorar? Porque en términos evolutivos es el momento en el que ellos necesitan salir a explorar. Es importante que los niños y adolescentes aprendan a hacer cosas peligrosas de manera segura. Y aquí no me estoy refiriendo a un consumo de sustancias desaforado, ni mucho menos. Pero, pues infortunadamente, en situaciones como la de la ciudad de Bogotá, a veces coger bus puede ser una situación peligrosa. A veces ir a la tienda, hacer vueltas del banco, ir a la universidad, ir por primera vez a la universidad en el primer semestre, aprender a ir solo al colegio, aprender a funcionar solo, pues implica hacer cosas peligrosas. Y van a decir, pero es que cosas peligrosas en casa, ¿como cuáles? Planchar. Si usted no lo crea, pues hay un montón de niños y adolescentes, usualmente cuando hablo con papás, a veces se imaginan o consideran que los riesgos más altos para los niños están en el colegio o están en la calle. Y en términos estadísticos, de hecho, pues hay un porcentaje alto de niños que terminan en el hospital y adolescentes que terminan en el hospital no porque estén en la calle y no necesariamente porque estén en el colegio, sino por accidentes en la casa, porque fueron a cocinar algo y se le cayó la olla de aceite encima, porque fue a planchar y se quemó las manos, se quemó el estómago, porque la señorita se puso la plancha para el pelo y terminó cogiéndose un pedazo de la oreja y terminó quemada. Entonces, estoy poniendo un par de ejemplos relacionados con esta tendencia de los adolescentes de minimizar los riesgos de posibles situaciones. Entonces, es algo que viene no solo, o sea, que viene con el ciclo de vida. Y súmele a eso, pues todo lo que viene también de historia personal, ¿no? O sea, si viene una familia de ansiositos y entonces este niño tiende a percibir las cosas como peligrosas, si viene una familia de enojones, donde todos tienden a ser más bien fosforitos y entonces este niño tiende a percibir todo como una amenaza o un ataque, si viene de una familia más bien pesimista, de tristones, donde usualmente este niño lo percibe las cosas como algo de una evidencia de la desesperanza, de que para qué, de que no hay necesidad, de que el futuro es más negro que el petróleo y que para qué carajos. Entonces, la historia personal más el ciclo de vida, pues todo eso también genera una valoración y revaloración cognitiva bien particular en los adolescentes, ¿no? De hecho, sabemos también por evidencia que los adolescentes literalmente tienden a no escuchar la voz de los papás. ¿Y cómo así que literalmente? Sí, literalmente. O sea, hay varios estudios que muestran que hay un tema atencional donde ellos no, generalmente no escuchan. O sea no es imaginado. Es que no escuchan. Hay un momento donde se vuelve ruido blanco. Y no es que escojan ignorarlos, aunque muchas veces puede ser el caso, pero el cerebro está preparando a los adolescentes para que salgan de la casa, para que salgan y desarrollan habilidades físicas, motrices, intelectuales, sociales, para que interactúen con otros adultos, para que interactúen con pares, para que interactúen con la sociedad y aprendan a desarrollar su propio criterio. Por eso es que también todo este tema de la valoración y los errores o sesgos cognitivos es tan relevante a la hora de la regulación emocional, ¿no? Porque lo que siempre dicen los papás, no, es que si yo le digo, entonces no me hace caso, pero si le dice el amiguito, ahí sí, es que yo le he pedido entonces a mi hermano, a mi hermana, el tío del niño, a la tía de la niña que hable con ella y entonces cuando ella se lo dice, entonces ahí sí escuchan y es que a mí no me escucha, yo le está diciendo lo mismo. Eso hace parte del tema de la adolescencia, ¿no? Esa valoración, esa manera como se interpretan las cosas. Entonces, por supuesto que esto también es un punto importante en la regulación emocional porque
interpretaciones equivocadas o atribuciones equivocadas llevan a desregulación emocional. Porque un amigo me dijo que ya no quiere hablar conmigo, entonces ya eso significa que mi vida no vale, o porque me sacaron de un grupo WhatsApp, que nos puede parecer una tontería, al adolescente puede ser una señal en términos sociales de algo mucho más grave, entonces termina sintiendo que su vida está terrible y que no tiene nada más que hacer, entonces termina abandonando todo. Entonces, sin duda que el tema de la manera como se interpretan las cosas y los errores cognitivos asociados a eso pueden llevar a problemas de desregulación emocional más adelante. Entonces, téngalo en cuenta. Es el cuarto elemento. Y el último elemento, el quinto, tiene que ver con una modificación de respuesta. Y es, ya estoy en la situación, la afronté no necesariamente una situación de una manera muy adecuada, ya dirigí mi atención hacia el estímulo que me genera malestar, ya tuve esa reacción emocional, ya tuve ese tema cognitivo, esa interpretación, y tengo una respuesta, tengo una reacción emocional, tengo una conducta impulsada por emoción. Entonces, cuando tengo esas conductas o cuando tengo esa emoción, entonces yo hago cosas, esa respuesta va en función de la emoción y de o disminuir mi malestar o de incrementar el bienestar, o de quitarme de encima malestares, cosas que no quiero sentir, o de incrementar mi bienestar, sentirme mucho más completo, mucho más lleno. Entonces, por supuesto que ya este último elemento, este quinto elemento, espero que les suene a consecuencias, es decir, a condicionamiento operante, que era lo que estamos hablando del análisis funcional, y por supuesto pues tiene que ver con toda esa parte también de supresión expresiva, cuando intento de no mostrar lo que estoy sintiendo, intento suprimir mi expresión emocional, cuando trato también, por ejemplo, de cambiar lo que siento a través de conductas problemáticas como cortarme, autolesión o como agredir a otros, matoneo, burlarme de otros y demás. Entonces, todas esas conductas problemáticas. De hecho, en esta parte de modificación de respuesta, usualmente es donde se encuentra la razón por la cual el niño o el adolescente viene a consulta. Es que, doctor, yo lo vengo porque es que el niño está tratando mal a otros compañeros, es que el niño está consumiendo drogas, es que el niño se está cortando, es que el niño está escondido, el niño se está aislando, el niño solamente se la pasa jugando videojuegos, y en muchos de los casos, si no en la mayoría, pues tiene que ver con ese componente de modificación de respuesta, de que siento la emoción y entonces trato de hacer cosas para regular mi emoción. Por supuesto que al momento que yo hago ese quinto elemento, al momento que yo hago esa parte de modificación de respuesta, eso retroalimenta los cuatro anteriores. Entonces, tómense un momento. Les repito, digamos, los 5 elementos del modelo de Gross. El primero es la selección de la situación, el segundo es la modificación de la situación, el tercero es el despliegue atencional, el cuarto es el cambio cognitivo y el quinto es la modificación de la respuesta. Ese quinto elemento retroalimenta los otros cuatro, es decir, cuando yo estoy en una situación que no me gusta mucho y entonces llevo mi atención hacia ese estímulo que me incomoda y entonces pienso, esto es horrible, esto es terrible, y entonces me pongo a tomar trago o me pongo a hacer una conducta problemática en el momento que yo hago eso, pues eso retroalimenta aún más el contexto y retroalimenta también mi respuesta. Entonces yo hago todo eso y entonces termino tomando trago y entonces comienzo a pelear con mi mamá. Y como peleo con mi mamá, entonces eso hace que la situación sea peor. Y como la situación es peor, entonces tomo más y entonces soy más agresivo. Y como soy más agresivo, entonces mi mamá vuelve otra vez a escalar y ya no está solamente mi mamá, sino también está mi papá, entonces está toda la familia. Y entonces comienzo a sentirme todavía más peor y entonces toda mi familia y comienzo a tomar más trago. Y entonces, ¿sabe qué? Me voy a fumar entonces ahora un porro porque entonces ahora sí me siento terrible. Y eso va a ser entonces ahora que llamaron a la policía y entonces se vuelve un tema de una espiral patológica donde terminamos en una desregulación emocional absolutamente gigantesca derivada de eso. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar que en cada uno de esos 5 pasos pueden haber errores. Pueden haber errores en los 5 o pueden haber errores en uno de los pasos. Y no hay manera de predecir que tener más o menos errores en uno o varios de esos pasos lleve a más o menos de regulación emocional. Puede que el error de uno puede llevar a una regulación emocional grave, o hasta puede que la persona tenga errores en los 5 y no necesariamente lleve a una regulación emocional grave. Ahí para determinar si algo va a ser grave en términos de regulación emocional o no, depende de las vulnerabilidades. Depende de vulnerabilidad psicológica, vulnerabilidad biológica y vulnerabilidad contextual. ¿Cómo viene la persona en términos biológicos? Este chico viene en términos genéticos de una familia reactiva, ya encontramos una amígdala reactiva frente a ciertos estímulos, ¿sí? Es nerviosito de fábrica, hay algo de neuroticismo, hay una tendencia a ser nervioso, hay una tendencia a ser agresivo. Entonces, ese elemento de vulnerabilidad biológica
va a hacer que sea más propenso o no a desregulación. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad psicológica, que es la historia personal, lo que yo les estaba comentando de los aprendizajes con los que ya viene la persona, ¿no? Si obviamente fue víctima de algún abuso o maltrato en la niñez o en la infancia, sin duda que todo eso va a hacer que sea mucho más propenso a tener un problema de desregulación emocional y pues que un error en alguno de estos pasos pues lleve a un problema mucho más grave. O temas contextuales, ¿no? Sin ir muy lejos, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Hacer un cambio de primaria a bachillerato, pasar de un colegio privado a uno distrital o uno distrital a uno privado, cambiar de barrio, cambiar de ciudad, cambiar de país. Sin duda que todas esas variables de contexto pues pueden llevar a que uno o más errores en este modelo de regulación emocional pues lleve a que se haga una desregulación grande. Entonces, cuando piensen en este tema de regulación emocional con adolescentes, de hecho con la mayoría de pacientes, inclusive adultos, tengan en cuenta esos cinco elementos de este modelo de James Gross, que para mí es el que más se ajusta y el que más funciona con los pacientes. Entonces, este modelo a mí me permite saber en dónde está el error de la regulación emocional. Es un tema puramente de elección de situaciones, un tema puramente contextual, es un tema puramente cognitivo, intelectual, donde la persona está interpretando o está llevando su atención a donde no debería estar. Es un tema principalmente de la respuesta, de la conducta que hace, o es un tema de los tres y requiere modificación en los tres. Entonces, eso es como, digamos, una primera parte que quería explicar en esto de ese modelo. Con la claridad de ese modelo hace que uno lleve más fácilmente a escoger la estrategia necesaria para cada uno de los pasos y sea mucho más preciso. Háblenlo obviamente con sus supervisores y conversen cómo podrían hacer esa modificación en cada uno de esos pasos o en todos los pasos si es que es necesario, pero pues van a haber estrategias específicas para cada paso. Entonces, ya hablando de estrategias, las estrategias en general, como les digo, pueden ir para los pasos, para un paso específico puede ir para los cinco, pero en esencia, cuando hablamos de emoción, las estrategias se dividen en tres. Tenemos estrategias de aceptación, que tienen que ver con el desarrollo en las habilidades de identificación, discriminación y etiquetado de las emociones, en identificar qué es lo que siento, en poder discriminar una emoción de otra y poder expresarla de una manera eficiente. Todo eso tiene que ver con aceptación. Ahí ni siquiera hemos modificado. Pero entonces usted me va a decir, Camilo, pero ¿cómo carajo vamos a hablar de un tema de regulación emocional sin modificarla? Pues hombre, no sé ustedes, pero cuando uno está niño o está adolescente, todavía le falta aprender a etiquetar un montón de emociones. Recuerde, de hecho, vamos a pensar en la primera pareja que usted tuvo en la adolescencia, el primer amor. Yo me imagino que cuando usted piensa en ese primer amor y piensa en la ruptura o piensa en el malestar que le generó esa ruptura o en las discusiones que tuvo, realmente fueron emociones muy, muy intensas. Y si es la primera vez que lo siente, entonces no sabe muy bien cómo reaccionar. No sabe muy bien cómo reaccionar con el enamoramiento, la primera vez que usted se enamora de alguien perdidamente. Y de pronto digamos que está de buenas si es un amor correspondido o puede que no. La reacción a esos elementos es difícil. En la adolescencia es donde se sienten, por ejemplo, con mayor intensidad emociones como la vergüenza, la culpa, con elementos mucho más sociales. Yo estoy seguro que muchos de los consultantes de ustedes les dirán, uy, cuando yo era niño, yo hablaba con todo el mundo, a mí no me daba pena nada, uy, qué vergüenza, yo era una boleta. Y ahorita que estoy más grande, me da pena todo, no hablo con nadie, y es que, claro, todo el tema emocional cambia con la adolescencia y eso va de la mano, por supuesto, con las partes evolutivas en términos de hormonas, ¿no? Todo este cambio hormonal, todo el cambio corporal fisiológico, ese ruido fisiológico de crecer, ese cambio de voz, el cambio en la piel, todos esos elementos pues, biológicos, por supuesto que cambian lo que siento, como lo siento y la intensidad con la que siento, las primeras respuestas sexuales, algo que tiene tanto tabú como esa respuesta sexual, qué me genera activación sexual, qué no me genera activación sexual, que se comienza a definir esa identidad de orientación sexual. Entonces, claro, yo puedo tener una identidad de género, que el tema de eso puede estar desde antes, desde la infancia, pero esa expresividad de géneros, esa expresividad de sensualidad y sexualidad, esa orientación de qué me gusta y no me gusta, está ahí en esa identificación y para nadie es fácil. Entonces, por supuesto que parte de la regulación emocional implica aprender a leer cómo me siento. Tengo hambre, tengo sueño, tengo enojo, tengo tristeza, tengo frustración, tengo culpa. Y aquí una de las primeras recomendaciones, por supuesto, es necesitamos expandir el lenguaje.
sea, va a ser importantísimo traer una lista casi enorme de emociones. No es lo mismo sentirme triste que sentirme anonadado, que nostálgico, que dubitativo, meditabundo, cabizbajo, con anhelo, sentirme triste. Entre más, la evidencia consistentemente muestra que entre más preciso sea en el etiquetado de la emoción, entre mayor sea la cantidad de lenguaje que tengo para describir cómo me siento, uno, es más fácil que la pueda aceptar y dos, es mucho más fácil que después la pueda regular. Entonces no es solamente ese tema del etiquetado que tiene que ver con la parte cognitiva, sino también es la manera de expresar. Puedes expresar la emoción que estás sintiendo y en el caso, por ejemplo, de muchas niñas, pasa que sienten una rabia muy grande y la expresión debería ser, ¿cierto?, con el ceño fruncido y demás tono de voz, pero comienzan a llorar, comienzan a llorar, comienzan a llorar, ¿no? Y entonces, en esencia lo que me dice es que yo estoy llorando porque si no termino matando a alguien, ¿no? Entonces, esa expresión emocional ahí también es crucial, ¿no? El saber expresar qué siento, el saber decir estoy triste, esos primeros, si no ha ocurrido antes en la infancia, esos primeros pinitos con la familia, con los papás, decir esto no me gusta, esto me enoja, me parece que esto no debería ser así. Con los papás esas discusiones, por supuesto, siempre van a ser eh, una fuente de incomodidad y de desregulación emocional que tiende a pasar en este ciclo de vida. Entonces, esas estrategias de aceptación tienen como objetivo ese desarrollo de habilidades en el etiquetado, la discriminación y expresión de emociones específicas y concretas. Estamos hablando solamente de aceptar lo que estoy sintiendo, ¿no? Eh, y lo que se me ocurre obviamente de primeras tiene que ver con el enamoramiento. Muchas veces nos cuesta un montón de poder decidir si me gusta algo o no, no me gusta, o si estoy enamorada o no estoy enamorada. Eso hace parte de aprender a identificar y un poquito también de aceptación. Es que yo no sé por qué me da rabia, Doc. Es que me da una rabia si no sé por qué esto me da. Es que no sé por qué tan boba yo, por qué me da tristeza, que me pongo triste porque es que mi mamá no llegó, ella siempre, ella nunca llega, siempre la misma cosa. Y yo no sé por qué todavía me sigo poniendo triste porque pasa eso. Entonces, miren que hay también un elemento importante que hace parte de la aceptación y tiene que ver con el reconocimiento de que estoy sintiendo algo y que sí me dolió, nada que hacer, hace parte de lo que es importante para mí. Entonces, esas estrategias de aceptación van a ser importantes. Pegadito a eso, por supuesto, están las estrategias de cambio. Y aquí sí ya vamos a hablar de algo que mucha gente ya conoce más tradicionalmente como regulación emocional y son estrategias que sirven para cambiar el tipo de emoción que tengo, la intensidad y la duración de esa emoción. Entonces, tenemos estrategias que nos van a ayudar a cambiar la emoción que siento, a cambiar la intensidad de la emoción que estoy sintiendo, la frecuencia y la duración de esa emoción. Entonces, ya vamos a hablar de estrategias que tienen el objetivo de cambiar la parte de respuesta y eso tiende a ser más en consecuencias, pero también podemos hacer cosas en los antecedentes, en el contexto y demás para cambiar la emoción que tiendo a sentir o cambiar la intensidad o duración de esa emoción que estoy sintiendo. Entonces, sin duda que esas estrategias de cambio, por supuesto que son cruciales y de hecho es como las más comunes. Y hay otras que a mí me gusta denominar, y que también lo menciona la literatura, como algunas estrategias dialécticas. ¿Qué quiere decir dialécticas? No necesariamente que hacen parte de la terapia dialéctico-conductual, sino estoy tratando de rescatar el sentido filosófico de la palabra dialéctica, donde hablamos de estrategias que hacen dos cosas que aparentemente son opuestas, pero funcionan ambas al mismo tiempo. Dentro de las estrategias dialécticas a lo que nos referimos son estrategias que promueven tanto aceptación como cambio. Es decir, estrategias que nos permitan acercarnos a la emoción, reconocerla, etiquetarla, sentirla y expresarla, y al mismo tiempo que nos permita hacer modificación, que nos permita hacer cambio como la estoy sintiendo, que nos permita sentir otra emoción. Y el ejemplo esencial, el, el sine qua non, digamos para mí, el arquetipo de la intervención dialéctica por excelencia es sin duda la conciencia plena, mindfulness, porque implica ambas cosas. Tenemos mindfulness o conciencia plena relacionado con la aceptación, con el etiquetado, y de hecho también hablando de los pasos de evolución emocional de Gross, están los 5 pasos. Hablamos desde esa primera parte de antecedentes donde yo reconozco, donde yo identifico mi contexto, donde puedo haber conciencia plena de afuera, donde yo noto lo que está pasando a mi alrededor, yo aprendo a leer las señales y los estímulos que están afuera y a partir de eso hago buenas decisiones para escoger la situación o a partir de eso escojo afrontarla de una manera distinta o si también puedo tener conciencia plena hacia adentro, entonces comienzo a hacer chequeo corporal, hago un escaneo corporal o hago un escaneo en términos mentales, aprendo a observar mi pensamiento, recordemos
los elementos de metacognición o pensar pensamientos. Son elementos, todos estos elementos son esenciales de cualquier estrategia de tercera generación, llámese activación, DBT, ACT, protocolo unificado, que sea, pero conciencia plena en esa parte de aceptación, en esa parte de reconocimiento del contexto, de lo que siento y de mi pensamiento, pues todo eso hace parte de la aceptación, de reconocer, de etiquetar, de aprender a ponerle nombre. Pero no es solo eso. También la conciencia plena sirve para hacer las modificaciones, para aprender a notar de que a pesar de que estoy triste, a pesar de que estoy ansioso, a pesar de que estoy enojado, hay otras cosas afuera. Puedo ponerle atención, a pesar de que esté ansioso, puedo poner atención en cuando me están diciendo algo positivo, cuando me están dando una retroalimentación positiva. Puedo estar muy enojado con alguien, pero eso no quiere decir que niegue el amor o el afecto que siento por esa otra persona. De pronto yo amo a mi hermano, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, y a veces los quiero ahorcar, pero eso no niega que yo los ame también profundamente. Y eso es parte también de ese cambio, ¿no? De poder también conectarme con esa otra emoción y ayudarme a manejar esa intensidad de la rabia o cambiar esa emoción de la rabia que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, sin duda en esa parte de cambio y en la conducta, también cuando escojo hacer una conducta distinta o hacer una conducta opuesta a la emoción, porque la emoción no esté justificada, entonces tiene que ver con ese quinto elemento del modelo Gross o ese tema de cambio donde yo tengo que hacer algo para cambiar lo que estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, estoy sintiéndome muy triste y tengo que comenzar a actuar como si no estuviera triste, que esa es la piedra angular de la activación conductual. Entonces, ahí no es solamente el reconocimiento de la tristeza, sino también hace parte del reconocimiento de qué conductas me sirven para actuar y sentir como si estuviera contento, sentirme distinto. Entonces, a pesar de que esté muy triste, salir y compartir con amigos o con familia, o ir a comer, o hacer un deporte, o jugar un juego, o hacer algo que me distraiga. Entonces, tenemos entonces estrategias que están divididas en tres elementos: en estrategias de aceptación, estrategias de cambio y estrategias dialécticas. En estrategias dialécticas que tienen que ver con aceptación y cambio, y el ejemplo primordial que les estaba dando era la conciencia plena. Entonces aprovecho para hacer aquí un asterisco sobre todo en el tema de conciencia plena, y es que, por favor, cuando ustedes miran la evidencia y se dan cuenta que la conciencia plena sirve como una estrategia esencial dentro de los protocolos de regulación emocional y cualquier estrategia de tercera generación, sin duda, pues ustedes sabrán que es una estrategia efectiva. Sin embargo, el error que cometen la mayoría de terapeutas novatos o que están comenzando a implementar esta estrategia es que conciencia plena la equiparan con ejercicios de respiración, o conciencia plena lo equiparan con ejercicios de relajación, o dicen vamos a hacer la conciencia plena para que te calmes, y eso no tiene nada que ver. Una cosa son las estrategias de control de activación fisiológica, que son relajación muscular progresiva. Tenemos la respiración diafragmática, la relación muscular progresiva de Jacobson, que está desde el 1930 o antes. Tenemos la respiración diafragmática, respiración cúbica, algunos dicen respiración 3x2 o 3x4. Hay un montón de ejemplos de respiración y relajación que esas estrategias tienen que ver con controlar la respuesta fisiológica. Pueden servir, pero tienen como objetivo controlar la respuesta fisiológica, pero eso no es conciencia plena. La conciencia plena tiene que ver con el poder describir, observar sin modificar inicialmente en esa parte de aceptación. Entonces, sin modificar. Entonces, conciencia plena también es hacer conciencia plena de una actividad física y yo estoy con el corazón a mil y estoy acelerado y demás. Y muchas veces se requiere esa activación, por ejemplo, en una actividad sexual, por ejemplo, en actividad física, por ejemplo, haciendo ejercicio, yo no puedo estar calmado, no se espera que esté calmado. De hecho, también hace parte de reconocer cuando me siento bravo y aprender a actuar de acuerdo a mi rabia. Por ejemplo, personas que son muy sumisas tienen que aprender a conectarse con su enojo y con su rabia, aprender a expresarlo de una manera funcional, sin tragármelo todo, pero sin tampoco explotar y tratar mal a todo el mundo. Entonces tengo que conectarme con eso y para eso necesito conciencia plena, también para aprender a notar lo que pasó con mi emoción y permitirla. Entonces la conciencia plena no es sinónimo de relajación, no es sinónimo de estar tranquilo, no es sinónimo de que respire, de que se relaje. Entonces pilas con eso, porque no necesariamente. Lo que pasa es que muchas veces la gente cuando hace conciencia plena o hace meditación, pues después de un tiempo tiende a relajarse y estar más tranquilo. Pero no tiene que ser eso necesariamente. ¿Ok? Entonces, dicho ese tema de aceptación, cambio y dialécticas, vamos a poner un par de ejemplos de algunas de estas estrategias. Por un lado, por supuesto, tenemos dentro de las estrategias de aceptación, lo primero y más grande es entender las emociones. Y es una buena psicoeducación. Chicos, no se imaginan la cantidad de problemas que me he evitado, la cantidad de veces que he tenido que trabajar con un paciente que me dice, yo no tenía ni idea de que eso se llamaba así, yo no tenía ni idea de que eso era de esa forma. Hagan una buena psicoeducación sobre el tema de emociones.
en términos de etiquetas, en términos de nombres. Em, Siempre que hablo de esto me acuerdo de una paciente, hablando de pacientes adolescentes, que en ese momento, no sé si ya sea muy viejito o no, la palabra de moda en ese momento era estoy rayada. Camilo, estoy rayada. Estoy rayada con mi mamá, estoy rayada con mi pareja, estoy rayada con el colegio, estoy rayada con mi amiga, estoy rayada y estoy rayada y estoy rayada. Entonces al principio no luché mucho el tema de la etiqueta, pero después me comencé a dar cuenta que es que ella, no, es que estoy rayada porque es que se murió mi perro. No, y yo terminé rayadísima con mi amiga porque es que cómo me va a decir eso y me traicionó, y es que raye. Y decía al mismo tiempo, no, Dios mío, no, yo terminé súper rayada y porque, no, que imagínese yo cómo le voy a decir eso a mi compañero. Yo es que diciéndole una tontería del tamaño de una clase, yo terminé así súper rayada porque, ¿cómo le va a decir eso? Entonces me doy cuenta que la dichosa palabra estoy rayada era la etiqueta para todas las emociones. El problema de eso, por supuesto, es que eso lleva a más fácilmente a desregulación emocional, a que tengamos dificultades. Entonces, había que hacer una psicoeducación importante en términos de emociones, de, bueno, sabemos diferenciar entre tristeza, nostalgia, hambre, sueño, cansancio, enojo, rabia, ira. Estaba iracunda, no puede ser lo mismo de me molestó. Yo creo que hay etiquetas distintas y hay niveles diferentes. ¿Estás molesta o estás iracunda? No, no, es que son dos cosas distintas. ¿Estoy triste o estoy deprimida? Porque esa es la otra, ¿no? Entonces ahora el término psicológico se nos volvió la etiqueta popular. Estoy depre, estoy como toda bipolar, ¿sí? O si de pronto estamos en inglés, estoy toda border, ¿no? Estoy toda límite. Hombre, no necesariamente la idea es utilizar estas estrategias o estas etiquetas como algo coloquial. Entonces, utilicemos un montón de palabras para poder describir si todo falla. A veces de pronto con los niños es difícil hablar de este tema del lenguaje o hasta de pronto tenemos que trabajar con algún adolescente que tiene problemas de desarrollo. Seguro en ese caso entonces iré a una descripción mucho más, entre comillas, sencilla, menos eh, literaria, si me permite la palabra. Ejemplo, el monstruo de los colores. Hay un protocolo de regulación emocional que tiene que ver con, se llama el monstruo de los colores, de una española, se me escapa el nombre, y se trabaja principalmente en niños, pero es parecido a lo que pasa en la película Intensamente de Disney, y es que se ponen colores a diferentes emociones. Entonces, con los niños, en vez de decir, o sea, yo no estoy esperando que el niño de transición me diga, Camilo, es que me encuentro dubitativo, iracundo. Yo puedo decir más bien que el niño me diga, no, es que siento el pecho rojo o siento el corazón azul de la tristeza. Entonces, la etiqueta de colores o de formas geométricas y demás, que eso tiene que ver con conciencia plena, sin duda que va a ser bueno para hacer esa descripción. Pero entonces esa primera parte de emociones va a ser importante, sobre todo en temas, por ejemplo, de ansiedad. Yo tiendo a explicar lo que pasa con amígdala, lo que pasa con corteza, todo lo que ocurre con el tema neurobiológico de las emociones. Creo que puede ser muy útil y sobre todo si tienen la fortuna de tener un adolescente muy curioso, hablarle de la amígdala, hablarle de la corteza, hablar de vía baja, hablar de vía alta, hablar de neurotransmisores, hablar de la dieta, hablar del sueño, de cómo todo eso puede influenciar su respuesta emocional, sin duda que va a ser algo muy importante. Entonces, esa primera parte de su educación para mí es absolutamente clave, que la persona pueda entender realmente qué pasa con sus emociones y cómo es que están funcionando y pues hombre, que aprenda a escribir lo que está sintiendo. Por supuesto, dentro de la parte de aceptación ya lo mencioné, está el tema de conciencia emocional, que es poder notar, sentir y describir y expresar lo que estoy sintiendo. No simplemente es notar, es hacer ese entrenamiento. Recuerden que está el protocolo clásico de John Kabat-Zinn de Mindfulness para principiantes, pero de hecho todos los protocolos que mencioné anteriormente, el DBT ACT, protocolo unificado, todo lo que tiene que ver con adolescentes y adultos, todos incluyen conciencia plena. Entonces, sin duda que va a ser un elemento que sí o sí va a estar en cualquier protocolo de regulación emocional. Una orejita de esto tiene que ver con la tolerancia emocional. Y es que esto es algo que hay que trabajarlo también con mucho cuidado porque esto he visto, sobre todo no sé, en el colegio, en contexto escolar, que mencionan mucho, es que al niño le hace falta mayor tolerancia a la frustración. Es que al niño le hace mayor tolerancia a la frustración, es que el niño se frustra muy rápido. Y yo creo que puede ser cierto, pero también seamos cuidadosos porque a veces lo que puede estar pasando es que el chico le está costando expresar. Y la verdad, en la mayoría de casos, la expresión emocional realmente resuelve en una parte importante el problema de regulación emocional. Pero a veces puede pasar que no es suficiente.
y es que para ciertos chicos el tema emocional es tan fuerte, genera tanto malestar, que ni siquiera son capaces de permitirse, o sea, genera tanto sufrimiento y genera tanto dolor que ni siquiera son capaces de permitirse la emoción. O sea, ni siquiera se permiten la emoción porque le genera muchísimo malestar. Entonces, por eso tenemos que hacer ejercicios de tolerancia al malestar emocional. Hay, por ejemplo, hay una que otra estrategia que se utiliza principalmente con conciencia plena. Tenemos también, por ejemplo, la parte de el plan de crisis, todo lo que tiene que ver con plan de crisis, recuerde que eso está en los consultorios. El plan de crisis y el tema de tolerancia al malestar es una habilidad que es útil para hablar del tema de la aceptación de emoción, pero no necesariamente resuelve todo el problema completo. No necesariamente me cambia el contexto, no necesariamente hablamos de habilidades sociales. El plan de crisis es como una muleta, le sirve a la persona para poder sobrevivir la emoción, para poder tolerar. Acuérdense que la palabra aquí tolerar tiene que ver con aguantar, ¿sí? O sea, que pueda aguantar el tiempo suficiente la emoción antes de que yo le enseñe las habilidades que realmente necesitamos aprender. La solución realmente a largo plazo tiene que ver con conciencia plena, etiquetado y otras estrategias, pero sin duda que esa parte de aprender a aguantar ese malestar, de tener un poquito más de paciencia, de poder aguantar un poco más, eso se puede entrenar y se puede hacer. ¿Cómo? Con las estrategias que les mencionaba el plan de crisis que se viene también de DBT. El uso de, por ejemplo, eh, eh, limón o picante o hielo, mucho frío o mucho calor o cierta actividad física intensa para distraerme, para cambiar la atención. Acuérdense la parte del foco de atención a que le mencioné el modelo Gross, para cambiar el foco de atención y ponerlo en otro lugar. No ponerlo en pensamientos ni en lo que me está dando malestar, sino en el hielo o en el picante o en otra cosa que haga que me distraiga y eso hace que pueda tolerar más, pueda aguantar más la emoción que se viene. Entonces, sin duda que eso se puede entrenar en consulta. Yo he hecho ejercicios en consulta del tema del hielo, el tema del picante, el tema del limón. De hecho, cuando llegan pacientes en primera consulta y que ni siquiera he tenido el tiempo para, ahora apenas le hice firmar los consentimientos, medio le pregunté motivo de consulta y me dice que si hay un riesgo alto de suicidio. Entonces yo lo primero que hago es estrategias de tolerancia emocional. Porque esto está incluido dentro de la parte de aceptación. Porque la tolerancia emocional es permitir la emoción y sobrevivir sin hacer conductas problemáticas. Aguantar la emoción lo suficiente para que pase ella solita, permitirla estar y que pase esa solita la emoción, pero que tolere lo suficiente sin meterse en un problema más adelante. Entonces, sin terminar haciendo conductas de suicidio, sin terminar haciendo conductas de consumo, sin terminar induciéndose el vómito, sin terminar haciendo conductas peligrosas. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, por eso hablamos de aceptación, que permite que esté la emoción mientras yo le enseño lo que realmente se necesita aprender para poder regular la emoción a largo plazo. Entonces tenemos ese elemento de tolerancia al malestar emocional aquí en esta parte de aceptación. Tenemos la expresión adecuada, que esto ya lo había mencionado a través de todo lo que he estado hablando hoy, y es cómo expresa esa emoción. Pero resulta que pegadito a esto también está la habilidad social. Esta persona sabe expresar, o sea, sabe decir estoy enojado, no estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, sabe poner límites, sabe decir que no, sabe pedir un favor, sabe hablar con los papás, sabe cómo hablar con sus pares. Entonces tenemos desde estrategias con los papás para que ellos aprendan a comunicarse con los hijos, tenemos obviamente protocolos de pautas de crianza como el de Triple P, crianza positiva, o el de Oregon, o el Incredible Years, o tenemos también que está en los consultorios, si no estoy mal, que es el de cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen. Pero también tenemos, por supuesto, el protocolo de Vicente Caballo o uno de Goldstein, que esos son específicos para habilidades sociales en adolescentes. O tenemos dentro del tema de BT de adolescentes el de efectividad interpersonal, de cómo aprender a pedir algo con un Dearman, cómo aprender a reparar la relación con un GIF o cómo repararme a mí mismo con un video. Entonces todo esto tiene que ver también con la asertividad, con aprender a expresar de una manera clara, ¿no? Porque de pronto estoy triste y no estoy expresando eso. Recordemos que el diagnóstico de depresión, que es de regulación de tristeza, la regulación de tristeza en adolescentes, podemos tener una variación que en la depresión que son ataques de cólera. Recuerde que ese es uno de los diagnósticos que está entre los afectivos, ¿no? Donde este chico está absolutamente deprimido, pero no lo manifiesta en términos de tristeza, sino que lo manifiesta con episodios de cólera. Entonces, cuando hablamos de cólera, no estamos hablando de que se pone un poquito enojado, no estamos hablando de gritos, estamos hablando de agresión, estamos hablando de que se pone muy, muy agresivo. Entonces, pilas porque uno creyendo que tiene una desregulación de la ira, cuando realmente lo que estamos viendo es una desregulación de la tristeza. Entonces, sin duda, esa parte de expresión, de cómo expresa su emoción, sin duda es crucial y tiene que ver con todo lo de habilidades sociales y de aprender a pedir cosas, aprender a decir que sí, aprender a decir que no.
Pegadito a este tema de expresión emocional, hace parte la autovalidación. Y tiene que ver con un tema cognitivo, cómo estoy entendiendo yo, cómo el paciente, cómo este adolescente está entendiendo su propia experiencia emocional. Y sin duda que uno de los principales fuentes de donde la persona saca su descripción o su expresión emocional o su entendimiento de su propia emoción son los modelos que son los papás. Entonces, si los papás le están diciendo constantemente que es una tontería lo que siente, o si por ejemplo este chico ve a su papá que no expresa su emoción, no expresa tristeza, solamente que suprime, suprime y traga y traga y traga, pues lo que este chico va a aprender es, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres no se enojan, y pues bueno, todos los problemas derivados de este tipo de creencias en términos de emociones. Entonces, esa parte de autovalidación tiene que ver con el poder reconocer por qué mi emoción tiene sentido. Más allá de que la emoción esté bien o mal, porque ese no es el punto, que esté bien o mal. No se trata que yo tenga o no tenga la razón, porque esa es otra cosa que pasa con los adolescentes. Están buscando una noción de justicia donde demuestran que ellos tienen la razón. No se trata de eso, sino se trata más bien es de tener la capacidad para poder describir mi propia experiencia y poder decir por qué tiene sentido esto que estoy sintiendo, cómo es que tiene sentido esto que estoy sintiendo y estoy diciendo. Entonces, a eso hablamos de autovalidación, de poder entender, de poder decir por qué tiene sentido lo que estoy sintiendo. No que tenga razón, pero porque tiene sentido lo que estoy sintiendo. Y obviamente hablamos de validar la emoción, no la conducta. Tiene sentido que esté enojado, no tiene sentido que yo vaya y le pegue un puño al otro, pero tiene sentido que esté enojado, tiene sentido que esté triste, pero no necesariamente tiene sentido que yo me quede aislado en mi casa y no vaya a estudiar. Tiene sentido que me dé miedo hablar en público, que me dé miedo un animal, pero lo que no tiene sentido es que yo evite, doy una vuelta durante 3 4 cuadras o termine casi botándome un segundo piso porque vi al perro y me dio mucho miedo y me boté. Entonces, valido la emoción, pero no necesariamente quiere decir que vamos a validar la conducta. ¿Ok? Entonces, esas fueron nuestras estrategias de aceptación. Luego tenemos nuestras estrategias de cambio. Entonces, dentro de las estrategias de cambio, vamos a tener la siguiente. La primera tiene que ver con reducir la vulnerabilidad frente a la desregulación. Y ya tiene que ver con, a ver, hacer que la intensidad de la emoción sea menor o que los síntomas asociados a esa emoción no sean tan intensos. Aquí, de hecho, una de las que más me gusta es la estrategia de BT que se llama cuidar, CUIDAR, donde la C es cuidar el cuerpo, entonces la parte de si tienes dolores de cabeza, si tienes problemas estomacales, hombre, pues tiene sentido que si usted anda con dolor de cabeza y migraña todo el tiempo, pues anda inmamable, anda irritable, no se aguanta ni un suspiro y termina con emociones intensas todo el tiempo. Entonces, pilas con el tema del cuerpo. La U de cuidar es no usar drogas. Entonces, también obviamente el uso de alcohol, el uso de marihuana, el uso de cigarrillo, de vape, todo eso puede llevar a que estés más irritable, estés más vulnerable, que más fácil te den ganas de llorar, que más fácil te den enojos. Entonces, y obviamente en el tema de adolescencia, todo este tipo de sustancias también generan efectos aunque uno no crea. La I es intentar, y me encanta esa palabra, intentar hacer ejercicio o actividad física. Intentar, ahí no quiere decir que tiene que correr una maratón. No tiene que ser el atleta más atleta de todo el planeta. O sea, no tiene que ser un atleta olímpico. Intenta hacer algo de actividad física, el que sea. Pero es que Camilo no me gusta el deporte, entonces va a caminar. Es que Camilo es que va a montar bicicleta, va a mames gallo con sus amigos, invítelos a jugar fútbol, invítelos a jugar ping-pong, qué sé yo. Y algo que implica algo de actividad física. Intente hacer algo, intente mantenerse activo. Entonces, por eso recargamos sobre la I, de intentar, inténtelo. Así sea intentándolo, eventualmente vamos a obtener resultados. No tienes que tener pues en la rutina de gimnasio, no tienes que ser el deportista más deportista. Es intentar. La D de cuidar es dormir. Entonces, obviamente, cuidar todo lo que tiene que ver con el tema de sueño, pesadillas. Hay protocolo de pesadillas dentro de BT para manejar eso, si es que hay pesadillas. Dentro de dormir también ritmos circadianos, la hora en la que se acuesta a dormir y pautas de higiene de sueño y demás que en este momento el tiempo no nos alcanza para explicar todo eso, pero pueden hablar con sus supervisores sobre pautas de higiene de sueño, cómo se está cuidando el sueño, cómo la cama, cómo es el tema de los hábitos, está durmiendo tele, está haciendo cosas y actividad física justo antes de dormir y por eso no puede dormir bien. Los adolescentes cambian mucho su ritmo circadiano y tienden a dormir de noche y esas madrugadas, a dormir muy noche, perdón, a dormir muy tarde, entonces esas madrugadas les dan durísimo y terminan muy afectados. Entonces, el tema de cuidar el sueño, pues por supuesto va a ser crucial ahí, ¿no? Va a ser importante. La A de cuidar es de alimentación.
también cómo se está alimentando. Si este ser vivo se está alimentando a punta de Oreos y gaseosa, hombre, ¿cómo va a ser, cierto? Si alimentarme a punta de tostacos y bebidas energizantes no funciona, ¿sí? Y no solamente en eso, sino en situaciones extremas. Chicos que tienen actividad física, están caminando a su colegio y demás, y a duras penas tienen una guapanela con pan en el día, hombre, pues, ¿cómo no vas a estar deprimido si estás desnutrido? Entonces, por supuesto que el tema de la alimentación es absolutamente clave, ¿no? Entonces, echemos la mirada a eso, miremos con Nutri, miremos el tema de bienestarina, pilas con las porciones, si está comiendo mucho o está comiendo muy poco. Los adolescentes son una cosa medio extraña porque no son niños, entonces no les podemos dar poquitas porciones, porque son niños, pero tampoco son adultos. Entonces, tampoco puede ser un tema de que automáticamente va a funcionar darle una porción muy alta, muy grande de alimento. Entonces, el tema de la alimentación va a ser clave ahí, ¿no? De cuidar. La R en cuidar, restringir información. ¿Cómo así restringir? Claro, pues a veces hay que apagar, a veces hay que apagar pantallas, a veces hay que apagar celular, a veces hay que apagar redes sociales, a veces hay que apagar televisor, a veces hay que apagar noticias, a veces hay que apagar novelas. Hombre, que está el adolescente que le da miedo, a veces hay que apagar el televisor y hay que apagar el Netflix y no ver la película de terror, a veces hay que quitar las redes sociales y apagarlas porque los que está leyendo ahí los comentarios que te hacen te tienen absolutamente destruida la autoestima. A veces hay que restringir el contacto con personas, a veces hay que restringir el contacto con la tía, con el primo que le hace comentarios, con el amigo, con la amiga que siempre está teniendo líos. Entonces, a veces dentro de esa reducción de vulnerabilidad tiene que ver esa parte de restricción de estímulos, de cosas que hacen que sea más fácil que esté vulnerable emocionalmente. Entonces, tenemos primero esa reducir la vulnerabilidad, que es a través de esa estrategia cuidar. Lo segundo son algunos protocolos que ustedes ya aprendieron en su pregrado o van a aprender en su posgrado o ya lo vieron anteriormente o lo van a ver y lo pueden consultar con sus supervisores. No me voy a extender demasiado en cada uno de ellos porque ya eso sería algo mucho más grande a lo que la intención de hoy, que era mostrar una sombrilla más grande en términos de regulación emocional, pero ya hay técnicas específicas para emociones concretas, para cambiar emociones concretas. Entonces, por ejemplo, para el tema de ansiedad, sin duda, que la estrategia más eficiente, por supuesto, es la exposición y prevención de respuesta. Si alguien tiene miedo, la estrategia más funcional es la exposición y prevención de respuesta. Y hay protocolos específicos para trastornos de ansiedad específicos que sirven para manejar ese tema. Tenemos desde el protocolo IMAS, que es el de Vicente Caballo para ansiedad social, y hablar de un ejercicio que tiene un elemento, además de otros, pero tiene un elemento de exposición a la parte social, a la evaluación social. Tenemos el protocolo de ETNAFOA, y si no estoy mal, también creo que hay una variación para adolescentes que sirve para todo el tema de postrauma y el miedo al tema del recuerdo. Tenemos protocolos de manejo de ansiedad generalizada en adolescentes, también escritos, si no estoy mal, por el doctor Barlow y la doctora Michelle Krask. También ellos desarrollaron un protocolo de pánico para el tema de adolescentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con ansiedad, todo lo que tiene que ver con miedo, es exposición y prevención de respuesta. Si estamos teniendo un chico que tiene desregulación del miedo, desregulación de la ansiedad, la exposición y prevención de respuesta va a ser ahí muy clave, y todos los autores que han trabajado trastornos de ansiedad en adolescentes, pues ahí nos van a ser muy importantes, ¿no? Si está más infantil, podemos hablar desde el protocolo del gato valiente de Kendall, que también tiene un elemento de exposición y prevención de respuesta ahí, que va a ser importante, ¿no? Entonces, eso es en ansiedad. En tristeza, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a decir, cuando hablamos de tristeza, hablamos de un protocolo de activación conductual, tiene que ver con que esa es la estrategia más efectiva para adolescentes y de hecho también para adultos, donde vamos a exponer, no es necesariamente exponer, sino vamos a actuar de una manera distinta, donde vamos a actuar como si estuviéramos contentos, donde vamos a actuar como si no estuviéramos tristes. Y por supuesto, pues los protocolos que están ahí tienen que ver con teóricos de activación conductual como Carl Lejuez. Tenemos también el de activación conductual de Paula Quintero y Fabián Madero, que está en español. Entonces ahí también hay varios autores en el tema de activación conductual que pueden funcionar también en niños. Tenemos el protocolo del niño que no sonríe. Entonces hay varios protocolos también que funcionan en esa parte de activación conductual cuando hay una depresión importante. Entonces eso digamos en términos de ansiedad y en términos de tristeza, que son como las dos emociones solitas más grandes que tienden a aparecer. Pero también vamos a tener, por ejemplo, un elemento de entrenamiento en solución de problemas, el de los esposos Neso y Neso. Pasa también con adolescentes que les cuesta un montón solucionar problemas o entender un problema, poner una etiqueta,
entender posibles soluciones y escoger la solución. Entonces a veces se me bloquean y por eso creo que el protocolo de entrenamiento de solución de problemas de los esposos NESU o el de Zurrilla pueden funcionar bien. Creo que podrían funcionar bien con adolescentes, hablar de los pasos, hablar de esa parte cognitiva, ese ejercicio cognitivo de hacer solución de problemas puede ser muy funcional. Y finalmente, pues el entrenamiento de habilidades sociales, que eso ya lo mencioné anteriormente, de Vicente Caballo, está el de Goldstein, también tenemos el de efectividad interpersonal de DBT. Entonces, todos estos elementos, digamos, esta última parte fue mucho más rápida porque ya eso requiere pues clases completas y que también es información que le pueden pedir a sus supervisores en términos de cómo hacer esa exposición, cómo hacer ese entrenamiento de habilidades sociales, cómo hacer esa parte de solución de problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en estrategias de cambio principalmente. Entonces ya para finalizar, por supuesto, les había dicho que las estrategias dialécticas o las que combinan las dos cosas y pues la primordial, como les decía, era la conciencia plena. Pero hablando de protocolos, pues en general, los protocolos con los que comencé esta explicación, la de terapia de aceptación y compromiso, pues implica ambas, ¿no? Literalmente está en el nombre. La parte de aceptación, que tiene que ver con el componente de aceptación emocional, y la parte de compromiso, que tiene que ver con conductas, con acciones, con cosas que yo tengo que hacer en pos de mi vida ideal o idónea o en pos de mis valores mejor, y eso va a llevar también a un cambio en términos emocionales. Pero también en el protocolo unificado, que podemos decir que es algo dialéctico porque tiene elementos de aceptación y elementos de cambio, tenemos elementos de aceptación como conciencia plena y conciencia emocional, elementos de cambio como la parte de revaloración cognitiva, tenemos también elementos de cambio en la parte de exposición, tenemos también elementos de cambio en términos de hacer conductas alternativas y de la conducta impulsada por emoción, que eso, bueno, la explicación de conducta impulsada por emoción hace parte de la aceptación. Entonces, ahí va a ser también algo dialéctico. O tenemos también DBT para adolescentes que también está en el nombre, pues literalmente hablamos de estrategias de aceptación, estrategias de cambio, habilidades para la aceptación, habilidades para el cambio. Entonces ya sería que ustedes fueran a consultar cada uno de sus protocolos específicos y aprender a notar qué estrategias están en cada uno. Entonces, recapitulando, cuando vamos a trabajar con adolescentes y con cualquier otra población, pues recomiendo utilizar el modelo de regulación emocional y después de eso escoger cuál estrategia de regulación emocional le va a decir al paciente o cuál de todas o todas, si van a ser de aceptación, de cambio o dialécticas. Específicamente para adolescentes, por supuesto, tenemos variables contextuales importantes como el tema del colegio y el tema de la casa, pero también tenemos variables biológicas en términos del ciclo de vida y cosas que pasan específicamente en ese ciclo de vida. Entonces, esos tres elementos combinados pues nos van a dar lo último que es lo que yo voy a definir como intervención, lo que yo voy a hacer con el adolescente. Entonces, la idea de hoy era entonces mostrarles cómo yo trabajo el tema de regulación emocional con adolescentes, pensando en ese modelo, pensando en la condición específica del consultante, en la formulación transdiagnóstica y después de eso decidiendo cuáles estrategias, si de aceptación o de cambio, o si todas, o cuáles son las que voy a implementar con el consultante. Y ya una vez escojo, pues ya específicamente me voy al protocolo, me voy al lugar para poder saber qué voy a hacer. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Camilo Espinosa. Sin duda, si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en escribirme a ceespinosa@bosque.edu.co o si no, también consultar, por supuesto, con su supervisor o con las directivas de los consultorios o en el aula virtual, que también allí hay mucho material. Y rescato por último laboratorio de psicometría. En todos estos lugares hay materiales que le pueden servir para este manejo de regulación emocional con los adolescentes. Espero que tengan un muy buen día, que haya sido claro y por supuesto cualquier duda no duden en contactarme, valga la redundancia. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao.